olvidar. Tu piel morena, tu mirar y tu sonrisa me quiero guardar. Superado la barrera de las 11 de la mañana, el solcito se ha escondido en la ciudad de Río Cuarto. Miren cómo va cambiando, ¿no? Sí, sí, Estamos sí, como sí. más iluminados, a veces Ahora más apagados. estamos está más tenue la iluminación. Claro. Bueno, que y la gente ahora nos quiere en el control. Sí, decí. Y ahora debemos hablar de un tema que, bueno, ustedes recién con Julián Colombo estuvieron repasando, un tema que obviamente generó impacto a nivel mundial, que son fueron, mejor dicho, las elecciones en Estados Unidos, que dieron como ganador al republicano, si no me equivoco, o sea, el republicano Donald Trump versus Hillary Clinton. Que bueno, dio que hablar en todo el mundo, ¿no? Exactamente, ganó las elecciones, se convirtió en el presidente número 45 de la Casa Blanca. Sorprendió a más de uno. Sorprendió a más de uno porque había muchísimas encuestas, incluso los medios más importantes de Estados Unidos daban como ganadora a su contrincante. Es por eso que fue grande la sorpresa, ¿no? Sí, apenas empezaron ya el recuento de los votos, ya en el búnker de Hillary Clinton no era la mejor, el estado de ánimo se notaba. Totalmente distante de lo que pasaba con el Donald Trump. Tenemos la palabra de él cuando justamente ya se proclama como nuevo presidente de los Estados Unidos y este fue su primer discurso ya como presidente electo. Lo vemos. Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros por nuestra victoria y la felicité y a su familia por una campaña muy peleada, peleó muy duro. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda de gratitud por su servicio a nuestro país. Y lo digo sinceramente, ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Bueno, y hoy veíamos la palabra del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pero es importante saber después de esto cómo va a afectar al resto del mundo y particularmente a nuestro país estas elecciones. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con el doctor en Ciencias Políticas, Santiago Polop. Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Te saluda Manu. La primera pregunta, más que nada obvia, es ¿te sorprendió el resultado de las elecciones el día de ayer de Estados Unidos? A ver, había mucha paridad en las encuestas, pero después, sobre ya al final del día de ayer, se esperaba que Hillary fuera la sorpresa. ¿Fue sorpresa o no, mejor dicho, el triunfo de Donald Trump? Sí, mira, o sea, buen día, Manu. Hay muchas cosas. Yo creo que a priori, digamos, no fue una sorpresa, digamos, ¿no? Me parece que, ¿por qué digo esto, digamos? Lo que se dejó ver durante mucho este tiempo de este tramo final de la campaña fueron mayormente, digamos, declaraciones de espanto sobre los dichos de Trump, por ejemplo, en términos de la misoginia o la xenofobia o el rechazo, digamos, a políticas progresistas o populares en Estados Unidos o en el resto del mundo. Y ese rechazo venía más bien, digamos, si se quiere, de un círculo bien pensante de Estados Unidos o el círculo casi del espectáculo norteamericano. Pero yo hace un rato he pensado, digamos, en cómo, digamos, se equivocó con el silencio de una mayoría, ¿no? Esa mayoría silenciosa que no decía nada, digamos, ¿no? Que no avalaba lo que decía Trump, pero tampoco lo rechazaba. Yo creo que ese silencio se malinterpretó como un rechazo, ¿sí? Y no se lo leyó como un apoyo. Y entonces yo creo que lo que Trump acaba de hacer es interpretar muy bien lo que una mayoría de Estados Unidos realmente piensa. ¿Y qué es lo que, digamos, en primer lugar, lo que el Partido Republicano piensa, pero que no se animaba a expresar como lo expresó Trump, y por eso después
incluso el propio Partido Republicano le termina soltando la mano, que ahora deben estar pensando cómo hacer fila para ir a pedirle perdón, ¿sí? Pero entonces creo que no, viéndolo bien, uno no debería sorprenderse. Yo creo que el sujeto, el blanco, digamos, caucásico, occidental, que apuesta a ese ideario, a ese imaginario del ser norteamericano y de hacer la América y demás, ¿sí? Silenciosamente y prolijamente fue a votar. Contrario, digamos, porque recordemos que el de Estados Unidos es un voto no obligatorio, es un sistema indirecto, etcétera, etcétera. Yo creo que ese sujeto, ¿sí?, el que silenciosamente suscribía lo que decía Trump, de las políticas que proponía Trump, y a las críticas que hacía Trump a la política norteamericana, fue el que prolijamente ayer fue a votar y que realmente modificó la percepción inicial que se podría tener de la elección. Bien. Santiago, ¿cuál crees que va a ser ahora el desafío más grande de Trump luego de esta campaña tan atípica que ha tenido? Sí, y bueno, digamos, el desafío más grande va a ser cumplir no solamente con lo que él, a quienes él le estuvo hablando este tiempo, sino cumplir, o sea, realmente con los poderes ya establecidos en Estados Unidos. O sea, Trump no va a poder, me parece, hacer todo lo que él se propuso hacer en su agenda, vuelvo a decir, xenófoba, anti-inmigrante, profundamente clasista, etcétera, etcétera, porque hay ciertas trabas que le impone, digamos, una lógica, por Estados Unidos, digamos, es actor principal, que es la lógica de las corporaciones. Es decir, Estados Unidos necesita esos inmigrantes trabajando, necesita esa mano de obra, necesita, digamos, hacer comercial con países a los que ese extremismo, digamos, de Donald Trump. Lo que sí, digamos, claramente va a cambiar, va a ser el tipo de política, digamos, de Estados Unidos, me parece, con ciertas regiones del mundo. Yo creo que, digamos, Estados Unidos, digamos, en términos, pongo esto entre comillas, ayuda a muchos países del mundo con financiación para, digamos, para que desarrollen su propia política, siempre lógicamente subsumida a la política exterior norteamericana, etcétera, etcétera. Yo creo que Estados Unidos va a empezar a pensar más sobre sí mismo. Donald Trump me parece que apuesta mucho a recuperar Estados Unidos por los estadounidenses, como él mismo decía. Entonces, creo, digamos, que va a dejar tal vez de apostar a ciertas regiones del mundo que desarrollen la democracia, vuelto a decir, a la forma, digamos, que la pretende Norteamérica, y, digamos, va a empezar a destinar más recursos para cuidarse a sí mismo. Lo que va a traer aparejado otro fenómeno, me parece, a nivel mundial, que va a ser la participación o la ampliación de la participación de la política internacional de países como Rusia y China. Es decir, todos los países o regiones en donde Estados Unidos deje intervenir activamente, sobre todo pensando en África, en Asia, en algunos países de Europa, van a empezar a aparecer estas otras potencias y cumpliendo el papel que Estados Unidos, en teoría, me parece, va a dejar de hacer. Lo que va a llevar luego a nuevos o a conflictos, digamos, de mayor intensidad. Conflictos, estoy hablando de conflictos no solamente económicos, sino conflictos bélicos, digamos. Sí. Santiago, hace un ratito hablábamos justamente de otro conflicto que se ha dado, que fue en medio de las elecciones a presidente, cuando más de uno del mismo partido de Donald Trump terminó soltándole la mano. Es más, en un momento llegó a pedirle la renuncia como candidato. El tema es que hoy en las cámaras, en el Congreso, tiene amplia mayoría Donald Trump. Ahora, ahí la pregunta es, ¿habrá una relación que se deberá recomponer entre la gente de su partido y Donald Trump? ¿O es donde van a aparecer los amigos del campeón a decir, pará, no era tan así lo que yo quería con vos, fíjate? ¿Cuál es la situación según vos del Partido Republicano y Donald Trump? Mira, yo creo, digamos, que a priori, digamos, pasó esto. Creo que el Partido Republicano empezó a ver en las declaraciones de Donald Trump, esas declaraciones, como ya repetimos, misóginas, xenófobas, etcétera, etcétera, empezó a ver, ¿sí?, y en el rechazo que eso generaba, vuelvo a decir, a nivel mediático de las redes sociales, no, digamos, en esa mayoría silenciosa que decimos hace un rato, en ese rechazo vio el Partido Republicano un riesgo, digamos, de quedarse pegados a un sujeto, ¿sí?, con estas características. Entonces le soltaron la mano, ¿sí?, pero equivocaron, me parece que erraron tal vez la lectura, y ahora muchos, como decís vos, se estarán arrepintiendo, estarán pensando
en cómo reconstituir, porque, digamos, ahora Donald Trump es el presidente. O sea, la capacidad de lobby, la capacidad de ejercer lobby que va a tener él, porque, a ver, si hay alguien que va a representar muy bien a las corporaciones, es Donald Trump. Y son las corporaciones las que presionan en las bancas en el Congreso norteamericano. Las representaciones de los congresales norteamericanos por estado son mayormente representaciones que ponen las corporaciones principales de cada estado, ¿sí? Es decir, cada estado tiene empresas, digamos, pensemos en la industria armamentista, la industria farmacéutica, la industria petrolera en Estados Unidos, la fortaleza de esas corporaciones y la capacidad de lobby, de presión que tienen esas corporaciones sobre los congresales de cada estado, ¿sí? Entonces, si Donald Trump representa esas corporaciones, porque Donald Trump en sí mismo es una corporación, nada más hay más representativo de las corporaciones que un magnate multimediático, multiempresario como Donald Trump, ¿sí? La presión que van a tener no solamente los congresales republicanos, sino los demócratas, me parece que va a hacer que el juego de fuerzas a priori, ¿sí?, les va a girar de modo favorable a Donald Trump. Y además de que el propio Partido Republicano no se va a perder la oportunidad, lógicamente, de estar a la par de un presidente republicano. Tal cual. Hay mucha incertidumbre respecto de qué va a pasar, de cómo va a impactar en nuestro país la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, Donald Trump en un discurso previo a las elecciones habló de nuestro país y queremos, Santiago, que escuche junto a nosotros y a la gente del otro lado qué dijo y a la vuelta queremos tu opinión. Sí. The single most important thing right now after those two subjects is Supreme Court and Supreme Court justices. And I will tell you that if I don't win, you will have more of the people that have been put on over the last number of years, and we will have a Supreme Court that will change this country to a level like you've never seen. You will have Bernie Sanders types put on the Supreme Court, and this country will be a totally different country. This country will be Argentina. This country will be something that is so different. It will be Venezuela. You have no idea what's going on in the Supreme Court. Bueno, Santi, no esperábamos que seas bilingüe, pero estaba subtitulado el video. Lo que dijo el actual presidente electo de los Estados Unidos es que si él no ganaba las elecciones, su país se iba a convertir en algo parecido a la Argentina o a Venezuela. Claro, sí, lo que él dice ahí, digamos, él se refiere a la Corte Suprema, digamos. Claro. Si yo no soy, porque, digamos, él puede ahora como presidente proponer un número, digamos, de candidatos a jueces de la Corte Suprema. Lo que él dice ahí, digamos, es que si yo no pongo los jueces que defienden los intereses norteamericanos, nos vamos a convertir en Argentina o Venezuela. Claro, digamos que hay una suposición a mi criterio errónea de Donald Trump de creer que la Corte Suprema, digamos, de Argentina es una Corte Suprema, no sé, le estaré imaginando en un pseudo-comunismo, un pseudo-socialismo. Creo que en este momento en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular su presidente, son bien representativos, digamos, del status quo y de la defensa de intereses más bien corporativos que populares. Entonces, creo que hay una presuposición errónea, tal vez, o todavía vieja, digamos, de la política argentina de Donald Trump, y no, digamos, de la que tenemos de año a esta parte. Me parece que lo dijo con ese sentido, imaginando, digamos, que en Argentina todavía estaba instalado, digamos, eso que se da a conocer en Estados Unidos como el populismo marxista o lo que fuera, ¿no? Que para ellos, lógicamente, es poco menos que el diablo encarnado. Entonces, me parece que hace referencia a eso más que a la Argentina como país, ¿no? Digamos, al tipo de representación política del momento de Argentina. Exacto. Santiago, te queremos agradecer por estos minutos. Muchísimas gracias por tu opinión. Lo que ha dejado esta elección de Donald Trump como nuevo presidente. Muchísimas gracias. Yo muy bajito, casi nada. No, te agradecía por estos momentos, estos minutos junto a nosotros y por darnos tu opinión sobre lo que dejó en las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. No puedo, la verdad, escuchar Pruebo yo ahora, te agradezco muchísimo, Santi, por tu tiempo. Sabemos que siempre estás dispuesto a donarnos unos minutitos para charlar con nosotros y esperamos volver a vernos. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Un abrazo grande. Y de esta manera tratábamos de analizar lo que ha dejado esta
no sé si decirlo, sorpresiva elección como presidente de Donald Trump. Habrá que ver si realmente cumple todo lo que prometió. Recordemos que él siempre trató de ser por ahí en la misma mirada que tienen muchos los norteamericanos. Así es. Que son ellos, y los que no son ellos no les interesa. Lo que sí es desde el 20 de enero habrá que ver si cumple con todas estas cosas. Recordemos que hasta habló de un muro para delimitar de su país contra México. Y quiere hacer que los mexicanos lo paguen encima. Bueno, veremos. Ojalá que por el bien de todos, bien de todos, no llegue a este punto. O esté mejor asesorado. Claro, esperemos. Vamos a la pausa, ¿ya volvemos? Dale. Dale. La de esperar.